El próximo 5 de noviembre tenemos elecciones presidenciales en Estados Unidos. Sin duda alguna, esta ha sido una de las campañas electorales más locas de la historia. Ya no solo por los dos intentos de asesinato contra el candidato republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino en general por el clima político y social que reina en este país, que es cuanto menos caótico. Sin embargo, en este vídeo vamos a intentar tratar otra cosa. Vamos a intentar explicar de manera sencilla y rápida el funcionamiento del sistema electoral americano, cómo se ganan las elecciones en Estados Unidos. Pues bien, si os interesa este tema, si queréis poder tener esta información cuando debatáis con vuestros amigos y familiares, os invito a quedaros el resto del vídeo. Mi nombre es Mateo y os doy la bienvenida a la sala política de Political Room. Bien, para entender el sistema americano, lo primero que necesitamos hacer es entender el sistema democrático que funciona en este país, que funciona en Estados Unidos. Y es que a grandes rasgos en el mundo existen dos tipos de democracias: democracias parlamentarias y democracias presidencialistas. En este lado del charco, es decir, en Europa, lo que abundan son las democracias parlamentarias. En este sentido, el ciudadano cuando vota no vota al gobierno, no vota al presidente, vota a los parlamentarios, es decir, a los miembros del Parlamento, que serán a su vez los encargados de formar gobierno. De esta manera, en el sistema parlamentario, el pueblo no elige directamente a sus gobernantes, sino que elige a la clase política, a los parlamentarios, que a su vez van a elegir a esos gobernantes. No hay una relación directa entre el votante y el gobernante. Esto a su vez implica que el Parlamento tiene una serie de medidas de control sobre el gobernante, al que puede fiscalizar y en última instancia quitarle el gobierno, quitarle el poder. Sin ir más lejos, todos recordaremos la moción de censura del año 2018 contra Mariano Rajoy, por la que el actual presidente de España, Pedro Sánchez, se hizo con el poder y se lo arrebató a Mariano Rajoy, que había ganado, sin embargo, las elecciones el año anterior, es decir, en el año 2017. Por tanto, y en conclusión, podemos ver que en el sistema parlamentario el legislativo y el ejecutivo están íntimamente ligados y el uno controla más al otro. En este sentido, también debemos decir que en el sistema parlamentario, por contra, los ciudadanos nunca eligen directamente a sus gobernantes. Y ya por último, simplemente a modo de anécdota, decir pues que cuando también es el Parlamento el que elige al jefe de Estado, en este caso hablaríamos de repúblicas parlamentarias, como es el caso, por ejemplo, de Italia y Alemania, aunque también de otros países como la India o Somalia, y cuando este jefe de Estado es un monarca, es un rey, hablamos de monarquías parlamentarias, como es el caso de España, de Reino Unido o de Holanda. Pues bien, como alternativa a este tipo de democracia, en el otro lado del charco, es decir, fuera de Europa, incluso de Eurasia y África, lo que abundan son las democracias presidencialistas. ¿Qué significa esto? Que aquí sí el ciudadano va a elegir directamente a sus gobernantes, porque va a haber unas elecciones para el legislativo y otras elecciones para el presidente. Es decir, va a haber unas elecciones para lo que sería el Parlamento y otras elecciones para elegir directamente al presidente y al vicepresidente, que es lo que ocurre en Estados Unidos. A su vez, esto implica que el poder ejecutivo tiene un mayor grado de independencia y también acumula precisamente más poder. Ya para empezar, los presidentes en una democracia presidencialista son a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno, es decir, como si en España la figura del rey y la del presidente se fusionaran en una sola. A su vez, el Parlamento, en este caso el Congreso de los Estados Unidos, tiene muchas más dificultades para controlar al Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no existen ni cuestiones de confianza ni mociones de censura. Tienen otro sistema, como es en este caso el impeachment, que de hecho Donald Trump sufrió uno, pero este proceso es más arduo y además se caracteriza por ser más parecido a un proceso judicial que a un proceso democrático / parlamentario. En este sentido, podemos ver que los poderes están más desligados y son más independientes. Esto también implica que el presidente de los Estados Unidos no tiene potestad para disolver el Parlamento, cosa que sí puede ocurrir en una democracia parlamentaria. Por tanto, y a modo de conclusión, podemos decir que en el sistema presidencialista el legislativo y el ejecutivo son más independientes y el ejecutivo tiene un mayor peso, acumula un mayor poder y además ese poder es más difícil fiscalizarlo.
Por contra, a cambio de eso, es cierto que el ciudadano sí tiene el poder de elegir directamente a sus gobernantes. No hay intermediarios. Este, como digo, es el sistema que se utiliza en Estados Unidos y que a su vez ha acabado por influir a partir de las revoluciones, a partir de la independencia, a la mayoría de los países hispanoamericanos, incluso iberoamericanos, que practican también este sistema democrático. Así pues, conociendo a grandes rasgos la diferenciación entre democracia parlamentaria y presidencialista, porque recordemos que luego cada sistema tiene sus particularidades, podemos proceder a analizar cómo funciona concretamente la elección presidencial en Estados Unidos. Pues bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en Estados Unidos no gana el presidente con mayor apoyo popular, es decir, con un mayor número de votos acumulado a lo largo de todos los estados que componen el país, en este caso que componen Estados Unidos, sino que gana el voto electoral. ¿Qué significa esto? Pues que al presidente lo va a elegir el colegio electoral y los compromisarios que lo conforman. El sistema es el siguiente. El colegio electoral, como decimos, elige al presidente y al vicepresidente. ¿Qué es el colegio electoral? Los 538 compromisarios que lo conforman y están repartidos entre los diferentes estados que componen Estados Unidos. ¿Cómo se reparten los compromisarios? De manera proporcional al número de representantes que tengan en el Congreso de los Estados Unidos, que es un organismo bicameral, es decir, tenemos el Senado y la Cámara de Representantes. Todos los estados tienen derecho a 2 senadores, es decir, todos los estados cada 6 años eligen 2 senadores, por tanto también tienen 2 compromisarios de manera obligatoria. A su vez, a estos 2 compromisarios que se van a obtener como consecuencia de que todos los estados tienen 2 senadores, hay que añadirle los miembros que cada estado tenga en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes básicamente es un órgano que depende de los distritos, es decir, en Estados Unidos tenemos los estados y luego tenemos los distritos y luego en última instancia estarían los condados. Pero bueno, a lo que aquí vamos, que son los distritos, están divididos de manera proporcional a la población que tiene cada estado. Cada 10 años se realiza un censo y estos distritos se actualizan, es decir, algunos estados ganan y otros pierden y también se cambia su configuración. El caso es que por cada distrito obtienes un miembro en la Cámara de Representantes y como estos distritos dependen de tu población, a mayor población, mayor número de distritos, mayor número de miembros en la Cámara de Representantes y por tanto también mayor número de compromisarios. En definitiva, podemos sacar las siguientes conclusiones. 1. El ciudadano estadounidense, a pesar de vivir en una democracia presidencialista, no elige directamente a su presidente, sino que lo que elige es al compromisario, al miembro del colegio electoral. Este miembro del colegio electoral va a ser el que a su vez va a votar por el candidato que haya obtenido la mayoría de votos en ese estado determinado, lo que implica que el voto popular puede perder. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en el estado de Texas, Kamala Harris ha obtenido 3,9 millones de votos y Donald Trump 4 millones de votos, todos los compromisarios de Texas van para Donald Trump. Y esos 3,9 millones de votos se pierden. Es decir, aunque haya tenido muchos votos Kamala Harris en Texas, le da igual, los va a perder. ¿Esto en qué se traduce? En que una buena estrategia electoral que te lleva a conseguir más compromisarios, aunque tengas menos votos en el cómputo global, te puede funcionar. Y de hecho lo ha hecho en varias ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos, concretamente en 5. 3 en el siglo XX y 2 en el siglo XXI. Estas dos concretamente fueron las primeras elecciones, las del año 2000 entre George Bush y Al Gore, que ganó Al Gore con algo más de medio millón de votos y sin embargo, como George Bush tenía más compromisarios, pues fue este último el que acabó siendo investido presidente. Y en las elecciones de 2016, más o menos Hillary Clinton obtuvo 2,8 millones más de votos que Donald Trump, pero Donald Trump consiguió más compromisarios, por lo que también obtuvo la presidencia. Como vemos, lo más normal es que el candidato más votado también sea el que gane las elecciones, pero no siempre es así. Por último, dar un par de detalles. En Estados Unidos votan en las elecciones 50 estados más Washington, que si bien no es un estado, también se le deja participar con sus propios compromisarios. Dentro de estos 50 estados, todos funcionan de la manera en la que lo hemos ido relatando, a excepción de Nebraska y Maine, que sí reparten sus compromisarios de manera proporcional al voto.
Asimismo, también decir que los compromisarios realmente, por derecho constitucional, pueden votar al candidato que les dé la gana. Y de hecho siempre hay algún rebelde que cambia su voto contradiciendo el espíritu de la mayoría que existe en el estado concreto. Pero esto siempre ha sido algo reducido y que nunca ha tenido mayor trascendencia ni un impacto relevante. Lo que me lleva a un tercer dato interesante, y es que, como hemos dicho, las dos elecciones en el siglo XXI en las que un candidato menos votado, pero con más compromisarios se hizo con el poder, era, en este caso, en ambos casos, un candidato republicano. Lo que me lleva a la segunda parte del vídeo, y vamos a hablar ahora de los safe states y los swing states. Esto ya es muy sencillo. Safe states son los estados seguros, es decir, aquellos estados en los que los demócratas o los republicanos tienen las de ganar prácticamente siempre. Por ejemplo, los demócratas siempre ganan en California, lo llevan haciendo desde 1992, o también en Nueva York, han ganado siempre desde 1992. Y en el caso de los republicanos podríamos hablar, por ejemplo, de Texas o Texas, en la que llevan ganando desde el año 1980, u otros estados como pueden ser Tennessee e Indiana, donde también llevan cosechando buenos resultados durante varias décadas. Sin embargo, si analizamos el número de safe states que tienen los republicanos en comparación con los demócratas, veremos que desde que empezó el siglo XXI los safe states de los demócratas son más importantes que los de los republicanos, es decir, acumulan más número de compromisarios que los de los republicanos, lo que también suele hacer que precisamente tengan más votos en total que los republicanos, es decir, los demócratas suelen tener el voto popular ganado porque también tienen un mayor número de estados seguros y más poblados que los republicanos. Es decir, vemos que la gentrificación está beneficiando a los demócratas, es decir, los estados que aglutinan más población y por tanto generan localidades, municipios más grandes, votan generalmente a los demócratas, lo que significa que cada vez los republicanos lo tienen más difícil para ganar las elecciones porque los estados que les votan a ellos tradicionalmente, que son menos poblados, que están perdiendo de hecho población y son rurales, pues cada vez tienen menos importancia en el mapa electoral. Para que podáis entender la magnitud del problema que tienen los republicanos, os voy a dar dos datos. Desde 1992, solo en una ocasión, los republicanos tuvieron el voto popular de su lado. Esto fue en el año 2004. Por tanto, si el sistema americano se hubiera sometido al voto popular y no al voto electoral, de las últimas 8 elecciones, solo hubieran ganado una los republicanos. Sin duda alguna, esta cuestión es cuanto menos interesante. Pero bueno, continuando con el vídeo, nos quedarían los swing states, es decir, pues si unos son los estados seguros, digamos que otros son los estados cambiantes, es decir, aquellos estados en los que tradicionalmente sus poblaciones fiscalizan el poder en el sentido de que le hacen pagar sus errores. Por lo que cada una o dos elecciones suelen cambiar de bando. Es decir, si venían votando los demócratas, pues a los 4 o los 8 años pasan a votar a los republicanos y viceversa. Estos swing states en este año 2024 son Arizona, Georgia, Pensilvania, Michigan, Nevada, Carolina del Norte y Wisconsin. El candidato que consiga imponerse en estos estados va a ser el que presumiblemente se va a quedar con el poder y va a ganar la carrera por llegar a la Casa Blanca. En este sentido, como ya sabéis, actualmente el emparejamiento, según las encuestas, es muy parecido entre Kamala Harris y Donald Trump y pues desde luego veremos quién se acaba haciendo con estos swing states y dando la campanada. Por último ya, un dato también interesante, y es que el estado de Ohio tradicionalmente siempre ha acertado por el candidato, es decir, lo que votan los de Ohio es lo que va a ganar a nivel nacional. Ha habido excepciones, concretamente un par en el siglo XX y en el siglo XXI, en el año 2020, precisamente en Ohio votaron por Trump y sin embargo salió Biden. Pero bueno, es un dato curioso de que el estado de Ohio suele ser un buen indicativo del candidato que va a ganar. Y llegamos al final del vídeo. Y por supuesto, os toca a vosotros, os toca responder preguntas. ¿Quién creéis que va a ganar las elecciones? ¿Os parece que está bien diseñado el sistema estadounidense? ¿Os parece normal que en una democracia que se dice presidencialista, realmente en las elecciones presidenciales de nuevo no se elige directamente al candidato, no se elige directamente al presidente y al vicepresidente?
Y lo que es más importante, dentro de las cuestiones que hemos nombrado en el vídeo, ¿cómo creéis que afecta este fenómeno de gentrificación al Partido Republicano? Porque al final, sin duda alguna, vemos que los safe states cada vez crecen más del lado demócrata y sobre todo los que ya tiene acumulan más población, lo cual acabará por influir definitivamente en esa lucha electoral. Pues bien, os leemos en comentarios y poquito más. Deciros como siempre que este canal de YouTube pertenece a un periódico digital de Political Room, en el que tenéis buena información de carácter internacional. Os dejaré algunos artículos precisamente relacionados con lo que hemos hablado hoy. Y por supuesto, ya por último, deciros que os suscribáis al canal, que me deis like, que me hace mucha ilusión vuestro apoyo y que me comentéis cosas interesantes o cosas que pueda mejorar, errores que yo tenga, porque pues soy una persona joven y es normal que cometa bastantes. Así que nada, daros las gracias por todo vuestro apoyo y vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.